paisano, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¡Algo! Somos el pueblo de Dios. Sí. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Camilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo. Somos un pueblo especial. Muy especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Cante con nosotros, llevaremos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad. Te pedimos que abras los cielos sobre Monterrey ahora. Amén. Padre de amor, te buscamos hoy. Nada de este mundo importa, tú eres Señor.
buenas noches a todos. Los invitamos a ponernos en pie, que vamos a tener un momento de alabar a nuestro Dios. Y quería leer unos versículos del Salmo 47. Y dice así el Salmo 47: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. ¿Saben por qué? Porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Y por eso vamos a alabar, vamos a bendecir el nombre de Jesús. Así que primeramente vamos a orar, así podemos entrar en este momento de alabanza, adoración. Papá, en el nombre de Jesús te damos gracias porque podemos venir delante de ti, Señor, a mitad de semana y poder venir delante de ti con júbilo, con alegría, con gozo, exaltando, alabándote, bendiciendo tu santo nombre, porque tú eres Dios, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso, piadoso, y queremos honrarte, queremos bendecirte y queremos hacerlo con júbilo, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Buenas noches a todos y le damos la bienvenida y los queremos invitar a que tomemos este tiempo de alabanza y de oración a nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a cantar en esta noche: ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Nada ni nadie. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Y tribulación
gracias, Jesús, porque nadie nos va a separar de ti. Amén. Amén. Gracias porque podemos venir a adorarte. En verdad, esta noche, con nuestro corazón. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. Amén. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oirás hoy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
gracias. Gracias porque no hay nombre más hermoso que el tuyo, Jesús. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria.
aplauso, más fuerte. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Poderoso nombre, que es el nombre de nuestro Rey. Amén. Y esta tarde, Señor, seguimos así, realmente declarando esa grandeza y ese hermoso tiempo que podemos estar adorando y bendiciendo tu nombre, Señor. Y te vamos a decir una vez más que queremos llenar el trono de alabanza. Queremos llenar todo este lugar con la presencia. Y nosotros no hacemos nada, sino decimos, Espíritu Santo, llena este lugar con la presencia tuya, Señor. Recibe, Señor, todo lo que lo hacemos de corazón, con lo que estamos pronunciando palabras, levantando manos, Señor. Y que decimos, quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Oh, quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Señor, así entregamos este tiempo de adoración. Señor, recibe la alabanza de tu pueblo. Señor, gracias porque no podemos hacer más nada que decirte gracias, Señor. Gracias por esa sangre que nos da esa entrada libre ante un trono de un Dios todopoderoso, un Dios santo, un Dios puro, un Dios verdadero, Señor, el único Dios. Y Señor, en esta tarde estamos entrando a esa misma presencia, Señor. Espíritu Santo, gracias por estar en nosotros. Gracias por estar con nosotros, Señor. Y gracias por derramar sobre nosotros el poder sobrenatural de lo que tú puedes dar, Señor. En esta noche, Señor, lo hacemos de corazón. Y así también entregamos este tiempo en un tiempo de oración, Señor. Venimos a pedir y a clamar ante el trono de gracia por nuestra nación, por todo lo que está ocurriendo con esta pandemia, Señor, que venimos hablando y orando, Señor. Clamamos de este lugar, Señor, que escuches la voz de tus hijos, Señor. Trae solución, trae sanidad, trae una conclusión, Señor. Declaramos que tú eres el que tienes el poder para hacer todas las cosas bien, Señor. Señor, enviamos palabra de sanidad y de bendición a toda familia que ha sido afectada directamente con este virus y estas cosas, Señor. No solamente en la enfermedad, sino también en diferentes cosas que ha atacado, ansiedad. Padre, declaramos una paz que viene, que es sobrenatural en esta noche, Señor. Señor, tu pueblo clama. Si tu pueblo clamare y se humillare, dice tu palabra, y reconociere que estamos, Señor, en pecado, Señor, tú reconoces eso y nos limpias y realmente restauras la nación, Señor. Señor, oramos por el presidente, el gabinete, que todos, Señor, sean puestos bajo una autoridad tuya, Señor, y no solamente por este país, sino sabemos que todo el mundo está siendo afectado con esto. Oramos por nuestros países natales también, Padre, que tú vayas derramando de la gracia tuya. Y, Señor, este viento que ha venido, Señor, que sea para prender un fuego nuevo de la iglesia tuya, para ver almas venir a tus pies, Señor. Es un deseo que tenemos, Señor, que el evangelismo y las buenas nuevas se desparrame por todo este mundo, Señor. Úsanos, Señor, en este lugar. Pequeño que es, Señor, declaramos que estamos 100% entregados a ti, Señor. Que tú uses nuestras vidas para hacer lo que tú quieras.
Así declaramos bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Un aplauso a nuestro Rey. Realmente es hermoso estar otra vez en la casa del Señor y sabemos que el miércoles es un tiempo de estudio. Amén. Y vamos a estar estudiando, vamos a estar realmente participando de lo que estamos venimos hablando, que es realmente Filipenses. Yo creo que me voy a bajar ahí como lo hicimos el miércoles pasado para estar un poquito más cerca. Y estamos realmente listos para seguir con el estudio. ¿Cuántos dicen amén? Y realmente es un tiempo agradable cuando estamos leyendo la palabra del Señor, cuando nos ponemos a escuchar, a realmente estar y entonar las canciones que realmente nos llenan. Realmente la música, ¿cuántos saben que la música es un vehículo que el Señor usa para recibir alabanza y gloria, ¿no es cierto? Y a la misma vez también el enemigo ha robado eso y ha querido agarrar lo que es el imperio de la música y él lo ha querido robar porque la música influye tanto a nuestros corazones. Con los jóvenes el viernes pasado estábamos hablando de tener un estudio de las músicas. Right, Jacqueline? Vamos a realmente exponer lo que es la música, de dónde originó la música y quién es el autor de la música y cómo el enemigo siempre quiere falsificar y robar lo que es de Dios. Él está buscando esa gloria y esa honra y solamente Dios la merece. Amén. Y en esta noche yo creo que los hemos unido a esas voces angelicales y estamos realmente con el deseo de realmente seguir alabando, seguir perfeccionando lo que necesitamos hacer, pero el Señor mira el corazón, ¿no es cierto? Mira lo que tú estás entregando a Él. Y es lo que estamos hablando realmente con este libro de Filipenses, que realmente ha sido un libro de bendición para mi vida. Entre más lo leo y más lo estudiamos, más realmente se va llenando el deseo de mi corazón de poder tener ese gozo que habla el apóstol Pablo. Amén. ¿Ah? ¿Cuántos saben que el libro habla de gozo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que este es un estudio? Así que vamos a charlar un ratito. El libro habla más de 16 o 20 veces, no me acuerdo bien ahora cuántas eran, pero está mencionando gozo, gozo, gozo. Otra vez le digo, estén llenos de gozo y sabemos como hemos estado revisando que las escrituras, que el apóstol Pablo obviamente estaba ¿dónde? Estaba en una cárcel, estaba en un lugar de no mucho gozo. Él estaba realmente siendo afectado por predicar el evangelio y vemos como ese mismo evangelio que él estaba predicando lo llevó a estar preso ahí en Roma y estuvo escribiendo estas cartas a los Filipenses, a Efesios, a diferentes personas, creo que a Filimón, Colosenses, no me acuerdo bien, tengo que ver. Estamos estudiando y estamos aprendiendo y que se retengan las cosas en nuestra mente. Amén. Pero lo importante es que se retenga la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuánto trajimos las preguntas de la semana pasada? Oh, man. Amén. ¿Quién las tiene? Hágame así. A ver. ¿No? ¿Sí? 2 o 3. Amén. Les voy a pedir que a lo mejor me hagan unas copias porque sí vamos a tratar de contestar las preguntas. Este servicio para ya concluir con este capítulo. Te las doy con la respuesta. Esa es la primera, pero es la correcta. Sí. You have a black one? There you go. Thank you. Because I have mine written on. Pero es lindo porque sí queremos que realmente es decir, uy, mira qué fácil preguntas, porque realmente las respuestas están ahí mismas, en la misma hoja. Cuando miramos para atrás y para arriba del versículo y de lo que estamos viendo, están las preguntas ahí y realmente van siendo contestadas con la misma escritura. Pero es para aprender. Digan, yo quiero aprender más, no lo escucho, de la palabra de Dios. Y porque hay uno de los versículos que vamos a ver dice que la palabra que estábamos hablando con Pastor Carlos hoy, asidos, una palabra media rara en español. Yo realmente no sabía lo que era, pero lo vemos en inglés y de diferentes interpretaciones y es de agarrarte de.
agarrarte de la palabra, que la palabra sea algo que tú you stay on firmly, que la agarres como un salvavidas y que esa palabra traiga la dirección en cual necesitamos estar caminando. El miércoles pasado estábamos hablando ahí del versículo 12, ¿se acuerdan del capítulo 2 de Filipenses? Verso 12, y vamos a leer bien rápido esos primeros versículos para poner en contexto lo que vamos a hablar, porque sí desarrollamos hasta el verso 15, creo, y vamos a ver a dónde nos lleva el Espíritu ahora para poder terminar este capítulo, que es un capítulo tan hermoso. Realmente el segundo capítulo de Filipenses es único en la Biblia. Cuando vos ves ese poema que está en el medio ahí, de lo que habla de la exaltación y la humillación de Jesucristo, no hay ninguna otra parte en la Biblia que se ve esa descripción de Dios de los cielos que vino, se humilló, y no solamente que se humilló, se hizo menor que los ángeles, y no solamente que eso, que fue obediente hasta muerte de cruz. Y eso nos tiene que motivar. Cada vez que yo leo ese pasaje, yo digo, Señor mío, estamos hablando del Dios de la creación, estamos hablando del personaje que está fuera de lo que es todo lo que es creado, y Él vino, se metió en esta creación y se hizo menor que los ángeles y se humilló y fue obediente hasta la cruz, realmente una muerte cruel, que realmente Él lo pagó. ¿Por qué? Lo hemos dicho tantas veces. Porque Él se hizo maldición para que nosotros no fuéramos maldición. Y Él, siendo sin mancha, que lo vamos a ver hoy, fueron una de las preguntas que hablamos un poquito la semana pasada de cómo estar sin manchas. El Señor era el Cordero perfecto que no tenía mancha, y Él fue entregado por redención tuya y mía. Pero vamos a leer bien rápido. Y por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. ¿Se acuerdan que hablamos de esos versículos? Y no vamos a empezar, pero para que vayan pensando lo que hablamos, que eso hablaba de la obediencia, hablaba de no tener falsedad en solamente decir, mira, yo voy a hacer las cosas solamente cuando alguien me esté viendo. Acuérdense que era parte de lo que estábamos desarrollando ahí. Sino dice, en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, porque dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y ahí realmente ahí terminamos. Estábamos hablando de que nosotros vamos a ser luz, ¿no es cierto?, en las tinieblas. Sí, y realmente iba a hacer una énfasis. Alguien me lee bien rápido Juan 8 otra vez, que es la luz del mundo, que ahí vamos a enganchar y seguir con el estudio y terminar en unos 15, 20 minutos. Vamos a terminar lo que es el estudio del capítulo 2 y preparémonos para el capítulo 3. Y yo hice realmente otra vez que les voy a decir, lean el libro de Filipenses, léanlo otra vez, léanlo, son 4 capítulos. Yo leo un poquito despacio en el español y me puse un stopwatch y me llevó 21 minutos. Lo que dicen en general tenía que llevar como 15 minutos o menos para leerlo. Y una cosa es leerlo y otra cosa es meditarlo, pero cuando vos vas leyendo y lo vas leyendo y lo vas leyendo, vos entonces empezás a meditar en la palabra, porque empezás a realmente decir, mira, ahora sí me acuerdo que esta parte está hablando de esto. Y cuando empezamos a estudiar la palabra, no solamente leerla, porque es hermoso leerla, pero estudiarla, porque el Señor quiere que la mastiquemos y que realmente meditemos en la palabra. Entonces el versículo que nos habla de ser luminares, que es realmente el título de este párrafo, de estos versículos. ¿Alguien tiene el Juan 8, 12? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
¿Cuántos de nosotros? Y mira a dónde está puesto este versículo, porque está puesto en medio de un párrafo que dice, estás siendo luz en una generación perversa y maligna. Está hablando que nosotros como iglesia y como individuos tenemos que brillar con esa luz, que nosotros tenemos que traer algo diferente a la oscuridad, ¿no es cierto? Y no está puesto ahí por casualidad, que lo pone en ese párrafo ahí diciendo, iglesia, ustedes son luz en medio de una generación que realmente está perversa y oscura, ¿no es cierto? Y la luz tiene que brillar, la luz tiene que traer, ¿qué es lo que hace la luz? Cuando la luz se prende, ¿qué es lo que te ayuda? Te ayuda a guiar, ¿no es cierto? Vos podés ver bien cuando hay luz y podés caminar. Nosotros somos esa luz. Podemos indicar con tu vida y con tu palabra y con tus hechos a personas, a guiarlas a un buen camino, aún con consejos buenos. ¿Cuántos de nosotros podemos realmente traer un consejo bueno a personas y no consejos de filosofías nuestras, ¿no es cierto? Sino traer una palabra que es oportuna. ¿Y cómo vas a tener esa palabra oportuna si no estás metido en la palabra y tenés algo para compartir con? Entonces, cuando alguien se te presenta para tener cosas, vos sos luz y vos podés traer una palabra que le pueda guiar. Pueda también la luz, a veces, cuando ven una luz roja haciendo así, ¿qué es lo que le dice a ustedes? Precaución, cuidado, advertencia, ¿no es cierto? Nosotros podemos ser la luz como iglesia a nuestros jóvenes, a nuestras familias, diciendo, tengan cuidado, no caminen por ese camino porque hay peligro, hay que va a destruir sus vidas. Amén. Y vos podés ser esa luz, vos tenés que ser esa luz que realmente resplandece en tinieblas. Vos ponés la luz para caminar, la luz de advertencia, ¿no es cierto? Una luz para acá habían puesto traer ánimo, porque cuando hay un lugar bien apagadito y todo, ¿cómo es el sentimiento? ¿Ah? Y te pones, you want to kick back, right, relax. Hey, pero cuando hay un montón de luz y un ambiente de luz, como que trae un ánimo, se levanta el ánimo. Entonces vos tenés que ser esa persona que traes esa luz, ese ánimo en medio de situaciones que podemos nosotros afectar. Cuando estamos representando obviamente la luz, que es la luz de Jesús, ¿no es cierto? Nosotros hemos leído que somos la luz del mundo y está también ahí en Mateo, que lo leímos el otro día, que nosotros somos la luz que estamos puestos arriba, arriba de la montaña para brillar ahí. Y que no la pongamos, don't put your light under a bushel. I'm thinking in English and trying to speak in Spanish. Y'all got it? También la luz te da y abre cosas para caminar, como dije, en lugares seguros. Cuando hay peligro y está oscuro, realmente ese peligro se duplica y se pone más peligroso. Pero cuando vos tenés la luz, realmente te ayuda a hacer y traer cosas seguras donde vas pisando y donde vas caminando. Entonces, es importante estar representando lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a los filipenses, que realmente era una iglesia que sí estaba brillando y ellos estaban haciendo y participando en las cosas que el Señor le había dado. Realmente no hay, y lo hemos dicho ya 2 o 3 veces, este libro no tiene un montón de doctrinas, sino son pensamientos que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo para animar, para traer, como les dije, gozo, para traer, también había direcciones, ¿no es cierto? Cuando había unos problemas ahí en el servicio, en la iglesia ahí con los filipenses, pero en general es una carta, it's uplifting, es una carta que trae bendición y también nos trae dirección, como estábamos viendo desde el principio en el capítulo, que haga ese mismo sentir. Eso es uno de los versos claves para que nosotros podamos caminar como el Señor quiere que estemos caminando. Otro verso clave ahí en el capítulo 1, ¿se acuerdan cuál sería? Refrescándonos la memoria. El 21 del capítulo 1, ¿qué versículo que lo decimos tantas veces? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y qué palabra profunda esa, porque aún después el apóstol aclara que realmente es mejor que él se quede, ¿no es cierto?, para que haya bendición a través de su vida al pueblo de Cristo. Pero él decía, man, yo realmente mi vida está entregada 100% y el morir realmente es ganancia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Si realmente tendríamos que partir hoy, ¿estamos en ganancia o vamos a llegar al cielo con un poquito de pérdida en el sentido de lo que estamos haciendo? Porque el Señor nos va no reclamar, sino nos va a recompensar con lo que hemos hecho con nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida para brillar como la luz que el Señor te está diciendo que seas? Y eso puede ser en tantas diferentes cosas. A veces queremos hacer las cosas grandísimas y no nos vemos en las cosas que podemos hacer todos los días. ¿Cómo estás brillando con tu cónyuge? ¿Cómo estás con tus hijos? Con las personas en tu trabajo? En la situación que tú puedes realmente poner alrededor de tu mundo. ¿Cómo estoy yo activando esa luz que el Señor nos está diciendo que seamos en estos, que seamos luminares? Y después dice la palabra, asidos, ¿es pronunciada correcta? De la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni que en vano he trabajado. El apóstol Pablo, él estaba invirtiendo su vida en las cosas del Señor. Él estaba invirtiendo su vida en las iglesias y en las personas donde él estaba trabajando arduamente. Y él lo hace, y lo vamos a ver en algunos versículos ahí, pero él hace el efecto de realmente hacer esa carrera. Él siempre, y lo vamos a ver en el otro capítulo que va a hablar el pastor Carlos la semana que viene, que está hablando de correr a un blanco, de correr a esa carrera y de no cansarte, de realmente que la voluntad de Dios es que seamos todos agarrados de la palabra de Dios y que no haya variantes. There's no variance in your life, that you're steady and you're steadfast, y que estás caminando en esa misma senda que el Señor nos está diciendo que caminemos. Miramos bien rápido algunos versículos. Dice, porque no quiero repetir lo que ya repetimos la semana pasada. Estamos viendo lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Verdad que me encuentre las notas? A ver, perdón un segundito. Okay. Me había avanzado demasiado yo. La voluntad de Dios. Leamos bien rápido en Mateos. El Señor quiere que nosotros seamos perfectos. Algo que estábamos hablando la semana pasada, que era algo irreprensibles y perfectos, y algo que es difícil que nosotros realmente caminemos en perfección, ¿no es cierto? Pero vemos que la palabra vez tras vez nos dice que seamos perfectos. Y en Levíticos 19:2 yo le voy a decir que la palabra dice sean perfectos. En Deuteronomio 18:13 también dice perfectos serás delante de Jehová tu Dios. Miremos a Mateo 5:48. ¿Alguien me lo encuentra? Y primera Pedro 1:16, otro. Efesios 1:4, a ver, le voy a poner nombres a esto porque lo vamos a leer, así lo leemos. Esteban, Efesios 1:4. Colosenses 1:22, Martín. Judas 24, Jefferson. Así podemos leer estas que son, es importante ver que tras vez la palabra dice, queremos que el Señor dice y nos manda que seamos perfectos y que seamos santificados. Así que a ver si me leen el Mateo 5:48. Carlos, ¿tenés ahí? 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que el Señor nos está requiriendo perfección. ¿Y cómo podemos ser perfectos? Y lo vamos a ver, que obviamente es a través de la sangre de Jesús. Efesios 1:4. Vamos a correr a la Jacqueline. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Aleluya. ¿Cuántos dicen yo soy esa persona? Él nos está haciendo perfectos, santos y sin manchas. A Martín, Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irrepresibles delante de Él. Praise God. Y vemos vez tras vez en las diferentes escrituras que va mencionando y va declarando que tú y yo somos presentados ante el Señor perfectos, santos y sin mancha. Judas 24, Jefferson. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es el que lo está haciendo? Ahí lee ese versículo porque es clave ese versículo. Una vez más, léelo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Ahí está la clave. ¿Quién lo está haciendo? Jesucristo en ti está haciendo la obra. Seguí. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. Están viendo la figura que está presentando el apóstol acá, le está diciendo a los filipenses que nos agarremos de la palabra. La voluntad de Dios es que seamos irreprensibles, si vemos un versículo para arriba, y que eso no es cuestión de si puedo o no puedo, sino que a través del sacrificio perfecto de Jesucristo, tú y yo podemos estar parados perfectos y sin mancha delante de un rey que es perfecto y sin mancha. Ahora, la pregunta la semana pasada fue, ¿cómo puedo yo vivir en este mundo? Y sabemos que estamos cometiendo errores y pecados, y el Señor nos mira a través de ¿qué? De los pecados o de lo que ya ha hecho por nosotros en la cruz. Y la respuesta es obviamente que tu espíritu es limpio, como el Señor ya nos limpió. Pero sí tenemos que confesar nuestros pecados, porque eso lo dice bien clarito en Juan 1:9, que confesemos nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso restaura la relación entre tú y Dios cuando hay necesidad de hacer eso. Y realmente necesitamos hacer eso todos los días, porque estamos caminando en este mundo y necesitamos esa relación activa, sí. Y ya se va rápido la hora, así que vamos a terminar. Asiados de la palabra de la vida, acá dice manteniendo en alto el mensaje de vida, manteniendo en alto la palabra de vida. Son diferentes frases que van usando en diferentes interpretaciones de la Biblia o versiones de la Biblia, no interpretaciones. Entonces nosotros queremos que vamos a ser así, puestos sin mancha, sin arruga, vamos a realmente agarrarnos y aferrarnos de la palabra de Dios, y vamos a ver que el Señor quiere que nosotros seamos testimonio vivo, que seamos luces en tinieblas. Vamos viendo en este capítulo que el Señor quiere que nosotros realmente nos mantengamos firmes en todas las cosas. El apóstol Pablo va diciendo ahí en el versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y después dice así mismo, ustedes también gócense. ¿Y por qué el apóstol Pablo quería que nosotros estemos realmente como iglesia trabajando y siguiendo en pos de lo que él estaba haciendo? Porque como vimos ahí, él agarra y dice, yo me quiero gloriar de lo que está ocurriendo en tu vida. Y no sé si se acuerdan, hace unos domingos atrás estábamos hablando del orgullo. ¿Se acuerdan del orgullo? Y hay un orgullo que es obviamente dañino, el orgullo que realmente es el pecado original que agarró a Satanás. Y se acuerdan que era como un tronco, que de ese orgullo después salen las ramas y después salen los frutos que no son muy buenos. Pero hay una palabra que se usa, en el griego siempre es bien rico porque ellos usan diferentes palabras. Nosotros a veces usamos la misma palabra para decir diferentes cosas. Y el apóstol no está diciendo que yo tengo orgullo porque mira lo que yo hice, sino él está diciendo qué gloria que puedo recibir porque al entregar mi vida veo un fruto que va produciendo.
Porque cuando vemos que vamos a estudiar después los Gálatas, él estaba preocupado por los Gálatas. Ahí dice, ¿he trabajado en vano? Realmente todo lo que hemos puesto y trabajado lo estoy haciendo en vano. Y él estaba preocupado porque él está corriendo, acuérdense de esa carrera. Y lo que él veía era el fruto de lo que él estaba invirtiendo en lo que es el reino del Señor. Y él quería que ese fruto vaya produciendo otro fruto. Y es lo que tenemos que tener nosotros en mente, ¿no es cierto? Tú y yo somos como esos árboles plantados junto a aguas, ¿no es cierto?, que tienen esas raíces profundas y después va produciendo ese fruto, ese buen fruto. Y es lo que el Señor quiere que ocurra aquí en este lugar. Yo quiero ver que cada uno de los que estamos aquí, los que están en Facebook, los que están en diferentes partes, que realmente produzca un fruto agradable al Señor tu vida, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estaba declarando el apóstol ahí cuando estábamos viendo lo que es el regocijo. Y él estaba diciendo, regocijate en eso, yo me regocijo y ustedes también regocíjense, porque es algo para traer alegría al pueblo del Señor. Dice, get happy with me. Get happy because it's something good that's happening. Y él estaba realmente teniendo un buen tiempo con viendo que realmente la iglesia de Filipenses era una iglesia que estaba realmente haciendo esa luz en tinieblas ahí en medio de un lugar realmente difícil. Era un lugar que no había. ¿Se acuerdan que al principio para realmente haber un tabernáculo o un templo judío había que haber más de 10 hombres judíos de familia y con recursos? Entonces podían establecer un synagogue. En Filipenses no había ni 10 de ellos. Entonces es una congregación de judíos, pero y un montón de gentiles, algo que era nuevo y que el Señor estaba haciendo ese mover ahí en esos pueblos, ¿no es cierto? Un pueblo realmente, que eso lo vimos ya en el capítulo 1. ¿Algunas preguntas? Porque estaba hablando yo solo. ¿No? And silence fell over the congregation. Vamos a seguir, vamos a terminar ahí. Vemos realmente que quiero ir un poquito más rápido porque sí quiero hacer las preguntas, ya son las 1:30, así que vamos rápido acá. Vamos a ver el servicio de vuestra fe. Miremos ahí bien rápido lo que es importante. En el versículo 16 creo que estamos terminando, el 17 también, pero miremos ahí, alguien me encuentra Romanos 15, 16, que realmente el apóstol Pablo es el que está enviado a los gentiles y ahí dice que Dios lo envía a los gentiles. Y después vemos como alguien me encuentra, ¿les digo nombres o no? Nombre, Rosie. Tenés ahí Efesios 5:2. Efesios 5:2. Y si alguien me encuentra Romanos 15:16. Jefferson tiene Romanos 15:16. Y después Romanos 12:1-2, que es un versículo que ya lo tenemos que tener ya en el corazón grabado, porque es parte de un sacrificio vivo que el Señor quiere que nosotros estemos viviendo. Entonces, el primero que habla de Romanos 15:16 es lo que el Señor había llamado a Pablo a los gentiles y lo está confirmando ahí en Romanos. A ver, Jefferson. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Ves lo que está ocurriendo ahí? Él está hablando de esa ofrenda y de lo que el apóstol Pablo, el llamado que él tenía sobre su vida. Y por eso es un sacrificio vivo y sirviendo en vuestra fe, lo que decía al parte del otro versículo. Entonces ahí, después Jesús fue el sacrificio para toda la humanidad. Y eso lo vemos ahí en Efesios 5:2, Rosie. En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él es el sacrificio perfecto, ¿no es cierto? Que nos hizo Él aceptable y agradables ante Dios. Y ese sacrificio es el que trae ese buen olor que estábamos hablando hace un ratito atrás. Y después Romanos 12:1-2, no le di un nombre.
el Esteban ahí, Romanos 12, 1, 2. Y ese es, nosotros debemos imitar a Jesús y a Pablo para hacer ese sacrificio vivo, ¿no es cierto? Romanos 12, 1 y 2. dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Este tiene que ser el lema de nuestra vida cristiana, ¿no es cierto? Que seamos ese sacrificio vivo, agradable, santo, separado para el Señor, y que veamos cómo el Señor va moviendo y haciendo cosas en nuestra vida. El resto del capítulo realmente se divide, va terminando con dos hombres, que es Timoteo, ¿no es cierto?, y Epafrodito. Los versículos del 19 al 24 habla de Timoteo, realmente la hermosa persona que es Timoteo, de cómo él desde que se convirtió, realmente se entregó al servicio del Evangelio y cómo Dios lo usó, y dice que con Pablo era igual como que un hijo y un padre que estaba ahí realmente agarrado y haciendo todas las cosas que hacía el padre, ¿no es cierto? Y que se fue aprendiendo. Y yo me acuerdo cuando estábamos acá haciendo el stage acá, estaba el pastor Carlos ahí, estaba haciendo unos agujeros ahí, estaba con un taladro ahí. ¿Y quién estaba al lado de él? Lucas. Y dice, yo quiero aprender. Y él quería agarrar el taladro y quería hacer exactamente lo que estaba haciendo su papá y quería aprender. Nosotros tenemos que tener ese sentir, que estemos aprendiendo de Jesucristo, que estemos aprendiendo de la palabra, de los pastores, de las cosas que queremos imitar, porque después Pablo dice que sean imitadores de él como él es imitador de Cristo, ¿no es cierto? Así que Timoteo tenía ese deseo de imitar y ser un siervo fiel, y Pablo realmente lo levanta muchas veces a Timoteo como ese siervo fiel que siempre estuvo ahí. Y el Señor lo usó a Timoteo porque él fue pastor de las iglesias en Efesios y diferentes lugares. Él fue enviado acá a Filipenses, como vemos ahí en los versículos, y ese es parte del carácter de Timoteo que nosotros tenemos que imitar. Cuando él vea, desde cuando vemos los versículos ahí en Timoteo, la carta que el apóstol después le escribe a él, eso está rico de doctrinas y de cosas hermosas que podemos aprender de la vida de Timoteo. Y él siempre le dice, Timoteo, no olvides el don que está en ti, ¿no es cierto? Que fue impuesto al imponer manos del presbiterio, y el don que fue derramado sobre ti, que no lo deseches, be active in it. Y yo les digo a todos ustedes, cada uno de los que estamos sentados aquí tenemos dones. Amén. Yo tengo un don, digan, así háganme, yo tengo don. Yo tengo un don que el Señor me ha dado, y el Señor multiplica esos dones. Ahora, ¿qué estás haciendo con ese don? Tenemos que trabajar ese don, tenemos que usarlo para el beneficio de la iglesia de Cristo. Queremos ver la iglesia crecer, usemos los dones que Dios nos ha dado. Amén. Es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Y él decía, yo te voy a enviar a Timoteo, agárrenlo como me agarran a mí, abrácenlo, porque realmente él no tiene ningún interés personal, sino que es un interés y un querer de atraer bien a ustedes mismos. Dice, porque el 20 dice, pues ninguno tengo del mismo ánimo, que es el mismo sentir que tenía Pablo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Él tenía un interés genuino de traer bendición a la iglesia de Filipenses. ¿Cómo está tu corazón? Cuando entras por estas puertas o la puerta que sea, porque hablamos de la iglesia local, pero queremos bendecir a la iglesia universal, ¿no es cierto? Somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo estamos nosotros con nuestro corazón? ¿Qué queremos hacer para traer bendición a la iglesia sin decir, a ver qué me van a dar a mí, a ver qué tengo para mí? Y es lo que es el corazón que tenía Timoteo. ¿Ve? Él dice que él venía y sinceramente tenía interés, porque dice ahí el 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio,
y no lo que es de Cristo Jesús. Yo realmente ahí en los comentarios estaba buscando de quién estaba hablando el apóstol ahí y realmente los comentarios realmente no saben de lo que dice, pero metió ese versículo ahí porque siempre hay alguien en las iglesias que quiere traer discordia y quiere traer cosas que son en contra de lo que es el beneficio para la iglesia local. Pero el apóstol le dijo que ese no era Timoteo. Timoteo iba con un buen sentir. Y realmente podemos ver eso así. Así que espero enviarlos a él. Tengo yo ya deseos también. Él tenía deseos de ir a verlos. Él estaba en la prisión. No se sabe si realmente llegó otra vez ahí a visitarlos, porque en el 62, cuando estaban entre el 61 y el 62 que estaba escribiendo esta carta, después fue soltado ahí de la prisión, pero él estuvo 2 años. Algunos dicen que estuvo en España, otros dicen que sí fue por ahí, no, pero en el 64 el apóstol Pablo realmente fue un mártir para la gloria de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Su vida fue quitada. Y no sé si llegó otra vez a ver al grupo de los filipenses. Y sí, también está otro muchacho que se llama Epafrodito. Y realmente era un hombre servicial. Y vemos que el Señor lo envía, o la iglesia lo envía hacia Pablo para traer realmente recursos que necesitaba. Lo vimos desde el principio de la carta. Él fue usado para llevar bendición a Pablo. Ahora, en el transcurso de llegar hasta allá, él realmente sufrió un montón de cosas que fueron en contra de su persona, de su salud. Pero él dice que él fue alguien digno de ser imitado. Mira el versículo 29, dice: cuando lo estaba enviando Pablo ya de vuelta hacia los Filipos, ¿no es cierto?, a Filipenses, a la iglesia, él estaba escribiendo esta carta diciendo: recíbenlo, pero él es digno de ser imitado. Dice: recibirle pues en el Señor con todo gozo y tenerlo en estima a los a los que son como él. Epafrodito tenía un buen ánimo. Él fue hasta morir, porque dice que estaba cerca de la muerte ahí. Y realmente eso he didn't say I quit, I'm going back. Él dijo: yo voy a estar acá hasta que tenga que estar acá. El Señor tuvo misericordia de él y lo sanó, y realmente restauró su salud y pudo retornar hacia el pueblo ahí. Pero era realmente algo de ser imitado. Y cuántos Epafroditos tenemos aquí nosotros que realmente entregamos todo. Él dejó su familia, dejó todo lo que tenía en Filipos ahí para ir hacia Roma y llevar este paquete, este envío que llevaban para bendecir al apóstol Pablo. Y él entregó todo lo que tenía. El Señor lo bendijo y lo trajo con bendición. Y el apóstol dice: necesitamos más de estas personas en la iglesia y en las vidas. Amén. Así que sea algo para imitar de nuestra parte. Y así vamos a terminar con lo que es el capítulo 3. Y realmente el Señor, el apóstol lo envía de vuelta con bendición, de vuelta a Filipos, ¿no es cierto? Así que vamos a ver bien rápido las preguntas y ahí concluimos en esta hermosa tarde. Vamos a llamar nombres otra vez para que estemos activos, porque esto tiene que ser un estudio. Dice la pregunta número 6: ¿cómo deberíamos desarrollar nuestra salvación? ¿Se acuerdan de la parte de arriba del versículo 12? Con temor y temblor, dijo. Ahora, ¿qué es lo que era el temor y temblor? ¿Te acuerdas? I'm not trying to put you on the, No, el temor el temor era tener miedo. Okay. de reverencia. De reverencia, amén. De un respeto, De un respeto, de que es la autoridad de reconocer que Él es Dios. Yeah. Y el temblor, ¿se acuerdan que era algo diferente? Que aún en la presencia de Él era como una alabanza que te producía un temblor. Lo vimos ahí en el Salmo 119, creo que era. Así que es parte de lo que estamos así recordando de lo que habíamos escrito ahí, ¿no es cierto? La pregunta número, good job, Vero.
¿Cómo obra, en la pregunta número 7, cómo obra Dios en usted? El versículo 13. ¿Alguien? Hey, that's it. El querer y el hacer. ¿De dónde viene el querer y el hacer? De Dios. Y eso a veces trae un poquito de controversia, ¿no es cierto? Porque uno dice, man, eso tiene que salir de nosotros. Pero ¿quién es el que te da el poder para hacerlo? Es Dios. ¿Y cómo agarrás que Dios te dé ese querer y hacer? Es meterte en la palabra de Dios. Entonces, yo no quiero, meterte en la palabra de Dios y a ver cómo Dios te da el querer y el hacer para seguir ocupándote de tu salvación. ¿Se acuerdan de lo que era eso? Era que tenemos que trabajar para ser salvos, ¿se acuerdan? El pastor está haciendo así, no. ¿Cuántos dicen que está correcto eso? Come on, so we can finish. Tenemos que trabajar para la salvación. Quiero escuchar un no que me saque los techos de acá. Eso tiene que ser tan claro en nuestra vida. No podemos trabajar por nuestra salvación. Pero sí podemos ocuparnos en nuestra salvación, que es trabajar y hacer las obras que Cristo nos da. ¿Se acuerdan? Después de ser salvos. Él es el que nos mantiene firmes. Nosotros tenemos que tener arrepentimiento, ¿se acuerdan? A ver si me acuerdo yo. Arrepentimiento, fe, obediencia. ¿Qué? Obediencia, y perseverancia, pero hay uno en el medio ahí. Ahora obediencia, que es tan importante. Eso tiene que estar grabado en tu corazón y en nuestra mente, amén. Porque es parte de lo que estamos haciendo. El versículo, el número 8. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo debemos? Versículo 14. ¿Quién tiene la respuesta ahí? Sin murmuración y contiendas. Yeah, it's gonna be, you can sit down, baby. It's gonna be too quick here. Ya estamos terminando, anyway. Nos quedan 3 o 4 más. ¿Cómo quiere Pablo que vuelvan los filipenses? Yeah. Irreprensibles, sencillos hijos de Dios y sin mancha. That's a tall order. Yeah, that's a tall order. Eso no es para los filipenses, es para la iglesia aquí local, Osana. Es para tú y para mí. Poné tu nombre ahí. ¿Qué quiere hacer Pablo en la vida de Cristo? En el día de Cristo, perdón. Yo quiero tener ese mismo sentir. ¿No quieres tener tú eso lo mismo? Que no estamos corriendo y haciendo un montón de cosas y estamos trabajando en vano. ¿Cuántos dicen amén? Que lo que estamos haciendo, lo que estamos sembrando, lo que estamos orando, lo que estamos declarando, el Señor lo va usando para traer gloria a su nombre y después para traer una recompensa a tu vida y a mi vida. Amén. Las cositas pequeñitas, los ministerios que vamos desarrollando con los niños, con los adultos, con los jóvenes, las cosas los detalles de hacer, de mantener este lugar, de hacer cosas que uno dice, esto no tiene valor para nada, eso todo tiene valor eterno. ¿Cuántos dicen amén? Cuando lo estás haciendo y corriendo con ese sentir lindo que tenemos, hacer las cosas para el Señor. Versículo, el número 11. ¿Qué quería Pablo enviarles a Timoteo? ¿Por qué? ¿Por qué? Para estar de buen ánimo, para que estén de buen ánimo y el buen ánimo de Timoteo se contagie con los filipenses.
Y lo estaban diciendo acá en el frente también. Porque es realmente, como les digo, las preguntas es realmente ir y repasar lo que realmente leímos hace unos minutos atrás. ¿Qué dice Pablo acerca de Timoteo? El versículo 20 y 22 también, sí. Servidor del Evangelio, ¿no es cierto? Como dijiste, servicial. Y algo que les dije que él no estaba con no tenía ninguna cosa para decir yo quiero hacer esto porque me van a dar esto. ¿Ah? Dice ya, no busca lo suyo ahí. No, él no estaba buscando nada de lo suyo ni lo que era. Él estaba yendo porque él realmente tenía un deseo de invertir en el pueblo de Dios ahí. ¿Qué tan enfermo estaba Epafrodito? Estaba de muerte. Era seria la cosa, no era ningún chiste. Y es más, Pablo dice, gracias Señor, porque realmente, y mira una cosa que estamos hablando y viendo ahí, que lo vi. Pablo, ¿se acuerdan el poder que tenían los apóstoles para traer ese milagro de sanidad? Hasta cuando pasaba la sombra de Pedro, ¿se acuerdan? Tenían ese poder, pero ese poder venía ¿de quién? De Dios. Pablo nos dijo, Epafrodito, en el nombre de Jesús, tú eres sano ahora. Él no pudo hacerlo, ¿por qué? Porque a ese tiempo no era la voluntad de Dios. Y yo no estoy hablando en contra de la sanidad, porque por favor no me malentiendan. El Señor es sanador, amén. Y Él quiere hacerlo y requiere que nosotros creamos que Él lo puede hacer. Pero yo estoy viendo que es a través de la voluntad perfecta de Dios. ¿La entendemos? A veces sí, a veces no. Pero yo veo acá que el apóstol Pablo, él no dijo, mira, en el nombre de Jesús tú eres sano ahora y te vas de vuelta con bien. Él estaba rogando por la vida de Epafrodito y él realmente recibió. Y después Pablo dice, yo estoy agradecido que el Señor no trajo tristeza sobre tristeza en mi vida, porque se habría muerto ahí y habría sido más tristeza para el apóstol de lo que estaba sufriendo. Pero él tenía un propósito, el Señor tiene propósitos y no dejemos de creer que el Señor sana, porque el Señor es sanador, pero Él tiene providencia sobre la sanidad, amén. Ningún hombre tiene el poder de sanar, es a través de la voluntad perfecta de Dios. Nosotros tenemos que seguir lo que la palabra dice, poner manos sobre los enfermos, orar y creer que el Señor hace su voluntad perfecta sobre ellos. Yes, sir. Ajá. No dice la enfermedad. Dice nada más que estaba enfermo hasta la muerte. Y el Señor le restauró la salud y después viajar de vuelta a su hogar ahí en Filipos. Pero entienden eso y eso lo estaba viendo y digo, mira, es algo importante porque con lo que tenemos en estos días que yo veo que la iglesia a veces ha enseñado cosas que están en las escrituras pero no están en contexto de la palabra y cuando sacas cosas fuera de contexto entonces hay confusión y vos ves personas que se vienen y se dedican solamente a recibir algo del Señor, no lo reciben y dice el Señor no me quiere, no me escuchó. Eso lo estábamos viendo con el pastor Carlos el otro día, ¿no es cierto? De esperar algo que vos crees que el Señor tiene que hacer y el Señor te dice, yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer de esta manera. Y Él es soberano. Y cuando vos confías en el poder y la gracia de Dios, aunque estés enfermo, aunque esté lo que te esté pasando, vas a sentir un alivio, una bendición y una dirección que solamente Dios puede traer. Y Él quiere que estemos bien. Su palabra está llena de las bendiciones que trae. Vamos a terminar con la última. ¿Qué estaba haciendo Epafrodito cuando se enfermó? Estaba haciendo la obra de Dios, estaba sirviendo al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Él fue a ayudar, a ser siervo del apóstol, a ayudarle en todo lo que necesitaba. Él se puso el tiempo para servirle ahí y el Señor realmente lo recompensó después. Amén. Bendecidos.
Terminamos el capítulo 2, ya el capítulo 3 entramos la semana que viene, pero es un libro realmente, como le digo, si lo van leyendo, repítanlo, les lleva 15, 20 minutos, repítanlo 2 o 3 veces a la semana y va a ver cómo se está metiendo la palabra de Dios en tu mente y después de tu mente va entrando a tu corazón y cuando entra al corazón es cuando vemos los cambios que produce la palabra de Dios. Amén. Entregamos así, Señor, este tiempo. Gracias por poder abrir tu palabra. Gracias por poder estudiar tu palabra. Gracias por creer, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Tú tienes el poder para declarar que las estrellas estén en su lugar, que este mundo siga en su rumbo como tiene que estar. Tú tienes lo que es la creación en tus manos, Señor, y tú también tienes nuestras vidas en tus manos, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres el autor de esa salvación tan grande, Señor, que no entendemos la complejidad de lo que es eso, pero aceptamos, Señor, ese regalo tan hermoso que tú brindaste hacia nosotros, Señor. Gracias por esa salvación y también gracias, Señor, por enseñarnos a vivir y a ocuparnos en esa salvación. Señor, queremos tener ese denuedo del Espíritu Santo de poder hablar esas palabras y que salga con el poder tuyo para que esa palabra traiga ese cambio que tú quieres producir. Señor, bendecimos el resto de esta semana. Gracias por las actividades que vienen y pedimos que tú bendigas a cada persona aquí en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos pasamos unos 15 minutos.